Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos de vuelta con una edición más de Hablando en Acero y con un programa bastante especial porque es el programa con el que vamos a cerrar este grandioso año del 2020. Y no podríamos cerrar este último programa sin nuestros copresentadores de siempre, el más grande y más querido arquitecto, ingeniero, doctor, maestro en todo Gerdau, el mismísimo Fernando Sierra, y nuestra economista, periodista, presentadora y más, Susana Torres. Fer, Susi, ¿cómo están hoy? Buen día, Mo, Susi, pues me siento muy feliz cerrando el año con broche de oro con una edición más del programa, inclusive ahí ya con villancicos de fondo. Estamos a nada de las fiestas navideñas. Hola Fer, hola Mos, muy contenta también de participar en un episodio más con ya sabor navideño, ya huele a romeros y bacalao, y preparándonos para la temporada 2021 de nuestro podcast favorito, Hablando en Acero. Yo la verdad es que odio el bacalao, entonces ni me lo recuerdes. Pero bueno, ¿qué les parece si en vez de recordar sabores nefastos como el del bacalao, recordamos lo que vimos en el episodio anterior? Claro que sí, Mos. Platicamos de los números de World Steel, hablamos de las últimas cifras y los comparamos contra los datos del año pasado. Platicamos también sobre la recuperación económica y algunas perspectivas que tenemos sobre el PIB. Y también hablamos de algunos de los proyectos, hablamos del proyecto de conectividad que tendrá el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y tuvimos una entrevista de lujo, tuvimos el placer de recibir a la arquitecta Dafne García, quien hizo despertarnos el interés y el respeto para obras patrimoniales que valen la pena restaurar. Como siempre, un excelente programa y una excelente invitada, Susi. Pero ¿qué les parece si nos comparte las últimas noticias del sector para este cierre de año? Claro que sí, Fer. Fíjate que traemos hoy algunos datos que tienen que ver con la chatarra. Como sabemos, la chatarra es nuestra materia prima. Fíjate que la chatarra fue testigo en los últimos días de un fuerte aumento en los precios, esto a nivel mundial, debido a la escasez de contenedores y a la disponibilidad de material. Esto lo informó la agencia asiática Steel Mill. Uno de los países donde se produce más chatarra es Turquía, y este ha seguido subiendo principalmente porque en los últimos 6 años este dato ha sido el más alto debido a la poca disponibilidad. Los proveedores globales han dejado de comprar a los compradores sin opción, ya que tienen que reservar cargamentos con ofertas muy altas debido al aumento de la demanda, y esto ha sido una de las cosas que han tenido más problema en los usuarios finales. Y con un aumento de la demanda, evidentemente el precio también va para arriba, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas en este aspecto? Fíjate que, como bien dices, es probable que los precios de la chatarra importada aumenten en los próximos días debido a las limitaciones de logística y a los problemas de disponibilidad. No se ve que en las siguientes semanas este número pueda bajar. Y vamos a cambiar un poco el tema, vamos a hablar sobre México. El INEGI publicó en la semana la información sobre el desempeño de la actividad industrial durante octubre. En este mes, el indicador mostró una recuperación mensual del 2%, después de que en septiembre registrara un ligero incremento de 0.6% respecto a agosto. En junio del 2020, la actividad industrial mostró signos de recuperación con un aumento de 18.3% respecto a mayo. Sin embargo, en los meses posteriores, el repunte se ve aún un poco más debilitado. En comparación con octubre de 2019, la producción industrial continúa en menos 3.1% comparado contra el año anterior. Susi, y uno de los sectores que más nos preocupa es el sector de la construcción. ¿Qué nos pudieras decir sobre el comportamiento de este sector? Fíjate que al interior de este indicador se registró el mayor aumento mensual en el sector de la construcción, al crecer 3.6% en octubre. Tanto las actividades de generación eléctrica y suministro de agua y gas como las industrias manufactureras crecieron un 1.8% mensual en octubre, mientras que las actividades de minería registraron un aumento respecto a septiembre de 1.0%. De forma anual se observan caídas en todos los sectores y aún en el sector de la construcción hubo una disminución de menos 9.7%, pero a nivel mes a mes sí empezamos a ver un crecimiento como lo vimos. Y vamos a hablar ya de los proyectos. Vamos a cerrar el año hablando de un proyecto muy importante que es el Corredor Temec. El proyecto del Corredor Temec es una obra logística que encabeza el fondo institucional Carsol Group y que busca conectar a Mazatlán con Winnipeg en Canadá. Integrará a 10 estados en México en la región del norte y sur del país, con lo que se pretende una mayor conexión con la costa este de Estados Unidos,
y los centros logísticos canadienses, así como los mercados hacia el Centro y Sudamérica. Carlos Ortiz, director general de este instituto, explica que el corredor TEMEC pretende atraer empresas estadounidenses que actualmente están establecidas en Asia y que regresarán al continente, y se pretende que regresen al continente debido a todas las nuevas facilidades que habrá ahora ya con el TEMEC. En octubre, CAS Group anunció en el proyecto que este proyecto tendrá más o menos una inversión de 3.330 millones de dólares en una primera etapa que será desarrollada y que contempla la construcción de un nuevo puerto de carga en Sinaloa, que tendrá más o menos 180 kilómetros de vía férrea hacia Durango. Y la pregunta obligada, ¿para cuándo? Fíjate que se consideran nuevas inversiones, podrían anunciarse para la presentación del plan maestro del proyecto, que está contemplado en enero del 2021, a la par que el Consejo Empresarial Mexicano del Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE, busca inscribir al corredor TEMEC en el catálogo de inversiones para la reactivación económica del Consejo Coordinador Empresarial. La conclusión de la primera fase MOS se pretende que esté terminada para el 2024 y las ampliaciones y la etapa esté concluida como máximo en el 2035. Muchas gracias, Susi, como siempre trayendo información bastante relevante, datos duros pero que ayudan a comprender el comportamiento del acero en México y por supuesto también para subir la moral. Nos platicas sobre la paulatina recuperación de la actividad económica, que todos estamos bastante interesados en saber este dato. Pero ¿qué les parece si pasamos a otros asuntos más alentadores y escuchemos al buen Mos a ver qué nos tiene preparado para el día de hoy? Claro que sí, Fer. El día de hoy traemos un tema para los amantes del emparrillado y yo creo que este está con dedicación especial a Gabriel Guerra, que es nuestro aguador estrella cuando Fer se enferma o se va a playas paradisíacas. Y también como Gabriel, muchos de nosotros disfrutamos de este deporte y aunque no seamos 100% fanáticos, no me pueden negar que al menos más de uno lo hemos tomado de pretexto para alguna reunión familiar o reunión con amigos, ¿no? Yo recuerdo que una de las últimas reuniones que tuve antes de que empezara todo esto de la pandemia fue ver el Super Bowl. Y pues bueno, el tema de hoy va a ser para eso. Y para los que hoy en día todavía no tienen un equipo al cual irle y pertenecen a nuestro sector relacionado con el acero, pues hay un equipo que nos tendrá que definir. Fer y Susi, ¿saben de quién hablo? Me imagino que por el nombre te refieres a los acereros o a los Steelers de Pittsburgh, ¿es correcto? Doble palomita, Su. Pero ahí va la pregunta del millón. ¿Saben qué significa el logotipo de este tradicional equipo? Bueno, vamos a hablar de esto. De eso se trata el tema de hoy. No nos rompamos la cabeza, les voy a explicar de dónde viene. Primero el nombre, por qué los Steelers. Y los Pittsburgh Steelers anteriormente se llamaban los Piratas de Pittsburgh y se nombraron por el propietario original del equipo, Arthur Joseph Rooney Sr., el 8 de julio de 1933. Después el nombre cambió en 1940 en un intento de generar apoyo y participación local. Cuando los fanáticos enviaron sugerencias, pues varios de estos fanáticos sugirieron que el nombre fuera el de los Steelers, este nombre que terminó resultando el ganador. Y pues, ¿por qué los Steelers? Porque refleja la fuente principal de empleo de esa ciudad en ese entonces. Sin embargo, el famoso logotipo de las 3 estrellas de los Steelers tardó un poquito más en desarrollarse. Los logotipos de los cascos, y esto también es importante porque no todo el tiempo los equipos tenían logotipos en los cascos, estos se hicieron populares por primera vez en 1948, cuando los Rams de Los Ángeles se convirtieron en el primer equipo en agregar un insignia en los cascos del equipo. Había un jugador de los Rams que se llamaba Fred Gerke, que también era un artista y pasó su tiempo libre de esa temporada pintando a mano los distintivos cuernos de Ram en 70 cascos de cuero para todo el equipo. Al año siguiente, Riddle, que es el fabricante del famoso casco de fútbol americano de plástico que hoy también utilizamos, o sea, el que utilizan actualmente, acordó incluir el diseño en el casco, lo que llevó a otros equipos pues también a copiarles y agregar gradualmente sus propios logotipos. La única concesión de los Steelers en ese momento a la nueva moda del logotipo era agregar los números de los jugadores y una franja negra a sus distintivos cascos que en ese entonces eran de color dorado.
En 1962, Republic Steel of Cleveland se acercó a los Steelers y les sugirió que consideraran el Steel Mark, que es la insignia utilizada por el Instituto Americano del Hierro y del Acero, como el logotipo del casco para honrar la herencia del acero en Pittsburgh. El logotipo de Steel Mark es un círculo que encierra 3 hipocicloides, que son diamantes con bordes curvos hacia adentro, y tiene la palabra Steel, que fue creado por el US Steel Corp, que hoy en día se llama USX Corp. Este logotipo fue hecho para educar a los consumidores sobre la importancia del acero en su vida cotidiana. A los Steelers les gustó mucho la idea presentada por Republic Steel, a pesar que esta compañía estaba ubicada en la ciudad de su rival más amargo, los Cleveland Browns, y lucía con orgullo en el nuevo logotipo en sus cascos para la temporada de 1962. Después de calificar ese año para su primer juego de postemporada, decidieron cambiar el color de sus cascos de oro a negro sólido, lo que resaltó muchísimo el nuevo logotipo y como superstición ellos sintieron que les trajo muy buena suerte para esa temporada. Se decía que los 3 hipocicloides representaban la modernidad, la ligereza y el estilo de los productos de consumo fabricados con acero estadounidense. Las interpretaciones posteriores fueron que el Steel Mark resaltó los atributos del acero, con el amarillo, que representa ilumina tu trabajo, el naranja, que denota ilumina tu ocio, y el azul, que significa que el acero ensancha tu mundo. La definición de los componentes del logotipo se actualizó también para representar los 3 materiales principales utilizados para la producción de acero, y ahí cambió para el amarillo representando el carbón, el naranja representando el mineral de hierro y el azul para representar la chatarra de acero. El gerente del equipo, Jack Hart, aplicó originalmente el nuevo logotipo del Steel Mark solo en el lado derecho del casco, sin saber cómo se vería en los cascos de oro macizo. Incluso más tarde, cuando cambiaron el color de su casco a negro sólido, el equipo decidió retener permanentemente el logotipo en solo un lado en respuesta al interés generado por la singularidad del logotipo. Como dato curioso, los Steelers siguen siendo el único equipo de la NFL que luce su logotipo en un solo de los lados del casco. Y por último, en 1963 se realizó el último cambio al logotipo, cuando los Steelers solicitaron con éxito a la ISI que les permitiera cambiar la palabra Steel dentro del Steel Mark a Steelers, y los Steelers luego agregaron la franja dorada y los números de los jugadores y cambiaron las máscaras faciales de gris a negro, pero de lo contrario, este casco se ha mantenido prácticamente igual desde 1963. Y con el interés generado por tener el logotipo en un solo lado de los cascos y el nuevo éxito de los Steelers, decidieron dejar el casco de esa manera permanentemente, y el logotipo de los Steelers no ha cambiado desde entonces, como corresponde a un equipo de fútbol que valora la coherencia y la tradición. ¿Y ustedes, queridos podescuchas, a qué equipo americano le van? Qué interesante, Mos. Yo creo que la última definición de los colores de logos seguramente se le ocurrió a alguien de acería, lo cual nos hace sentirnos bastante identificados con este equipo. Por los que aún no tienen algún equipo favorito de fútbol americano, los Steelers creo que pueden ser una gran opción. Es correcto, Fer, pensé lo mismo que tú. Al menos si nuestras plantas formaran algún equipo deportivo, podrían adoptar ese nombre y ese logotipo. Bien, y esa fue la cápsula del día de hoy, espero les haya gustado. Y ahora pasemos al momento estelar de nuestra última entrevista del año. Susi, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Como es costumbre, un invitado de lujo. Nuestro invitado del día de hoy nació en Torreón, Coahuila, y es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha realizado proyectos y construcción de diversas obras privadas en la región de la comarca lagunera y región noroeste del país. Su actividad preponderante: diseño de edificación en viviendas residenciales, obras comerciales, administración y supervisión. Socio fundador de la empresa APO Construcciones S.A.D.C.B., siendo el director general y representante legal de la empresa, catedrático de la Universidad Autónoma de La Laguna, presidente del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera en el 2010 y 2011, vicepresidente regional de la región cuarta de la FECARM en el 2013 y 2015, director general de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo en el municipio de Gómez Palacios en el 2013 y 2016, consejero de la Junta de Honor y Justicia de la FECARM en el 2016 y 2017, coordinador de la Asociación de Colegios de Arquitectos del Estado de Coahuila en el 2017 y 2018, presidente de la Federación del Colegio de Arquitectos de la República Mexicana en el 2019 y en el 2020. Recibamos con mucho gusto al arquitecto Aldo Paul Ortega Molina. Bienvenido, arquitecto.
Arquitecto Aldo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. La verdad que para mí un placer y un privilegio el poder charlar con ustedes y digo, con temas tan interesantes y tan apasionantes como es la arquitectura. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, arquitecto, por acompañarnos en nuestro programa. Nos gustaría iniciar como con todo invitado de lujo como lo es usted, adentrándonos un poquito a su trayectoria, a los inicios, ¿no? ¿Cómo inicia tu pasión por la arquitectura y la construcción? Sí, fíjate que una pregunta interesante. Yo también a veces me lo he preguntado, me lo he cuestionado, pero te voy a platicar una historia, es una anécdota muy rápida. Cuando yo tenía aproximadamente, que tengo uso de memoria, 4 años, una cosa así, 5 años, a mí me gustaba mucho jugar siempre con las piezas estas que en ese momento, estoy hablando del 1978, 76, por ahí, una cosa así, las Exim Castillo, unas piececitas que se acomodaban tipo Lego, ¿no? Y me gustaba mucho, la verdad, era algo que me entretenía horas y horas de niño, ¿no? Era algo como que me embebía, pues me atraía muchísimo. Y desde ahí, después analizando ya en retrospectiva, desde ahí yo siento que era una cosa que me apasionaba, que me gustaba, pues. Posteriormente, pues seguí con mis estudios de primaria, secundaria, y en la secundaria yo estaba estudiando una secundaria técnica de gobierno, y yo estaba, pues, así muy triste porque no me tocó dibujo técnico, ¿no? Yo quería dibujo técnico. Y me tocó estudiar la carrera la técnica de la secundaria, que era mecánica, y llevábamos algo de dibujo y a mí me gustaba mucho el dibujo, ¿no? Desde ahí empecé un poquito ya a despertar más en forma este tema del dibujo, del diseño, de cuestiones de ese tipo, ¿no? Cuando estudié la preparatoria fue cuando obviamente ya empieza un proceso donde empiezas a definir qué es lo que quieres hacer de tu vida, hacia dónde quieres llegar y de qué quieres vivir y qué quieres hacer el resto de tu vida. Y ahí tuve un poquito la duda si quería estudiar arquitectura o ingeniería civil. Inclusive también el tema del diseño gráfico, el tema del diseño industrial me llamaba la atención. Pero al final de cuentas terminé definiendo por arquitectura. Yo creo que me tardé una semana en pensar esta duda que tenía en la cabeza. Y cuando vi la currícula de las materias que tenía que ver en arquitectura, vi diseño 1, diseño 2, 3, 4 y 5, dije, pues a mí me gusta el diseño, a mí me gusta crear, es algo que me llama mucho la atención, y para este tiempo yo ya era como que muy observador y de los espacios y de las sensaciones que te despertaba el espacio, sin tener el conocimiento académico de las cosas, ¿no? Simple y sencillamente era un gusto. Y obviamente cuando empiezo a estudiar arquitectura, pues me atrapa completamente la carrera, y es una de las cosas que a mí me terminó de formar, pues, como arquitecto. La universidad, digo, me terminó de formar porque yo siento que ya traía esta pasión desde antes, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a estudiar la carrera de arquitectura, ya de una forma académica, ya profesional, ya de alguna manera estructurada, pues me empiezo a dar cuenta que es algo que me quitaba o me absorbía todo el tiempo. O sea, realmente yo no veía la carga de la currícula, de las materias, como algo pesado, sino lo veía como algo que me abstraía, que me sacaba del contexto en donde estaba viviendo y me enfocaba prácticamente toda mi energía a hacer un buen trabajo académico. Entonces, desde ahí yo creo que nace mi pasión, ¿no? Desde ahí inicia, pues, esta pasión por la arquitectura. Aldo, es súper interesante. Yo creo que muchos de nosotros pasamos por algo similar. En mi caso, yo en vez de tener estos como Legos para armar edificios, que también me gustaba mucho jugar con Legos y hacer edificios, pero siempre terminaba haciendo carritos o terminaba haciendo cosas por el estilo, y también jugaba con Mecano y cosas por el estilo. Pero a mí lo que me pasaba es que tomaba los juguetes de mis amigos, porque yo no tenía esos juguetes con motores de carritos de control remoto, y los convencía, yo no sé cómo, de vamos a desarmarlo y de tu carrito vamos a hacer un avión. Y me soltaban el juguete. Evidentemente nunca lográbamos hacer que el avión volara, pero eso justamente es también lo que impulsó en mi caso, pues querer estudiar ingeniería mecánica, ¿no? Al final también viene de experiencias similares. Sí, interesante. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en el tema de la arquitectura. Y como todos nosotros sabemos, pues la arquitectura juega un rol fundamental en la historia de cualquier país. ¿Tú qué dirías que transmite la arquitectura actual? ¿Qué es lo que más le caracteriza? Mira, la arquitectura
inclusive técnicamente o de una manera exacta, no sabes si catalogarla como un arte o como una técnica, ¿no? O sea, es algo pues muy raro y muy divertido a la vez, porque conjunta varias cosas, ¿no? Conjunta el tema de lo que te despierta, como cuando tú ves una obra de arte pictórica, escultórica, musical, que te despierta sensaciones, sentimientos, emociones. La arquitectura pasa algo similar. Los espacios arquitectónicos, tanto interiores como exteriores, te despierta sensaciones en el ser humano, ¿no? Despierta emociones, sentimientos, te da tranquilidad, te da seguridad, te emociona, te pone adrenalina, etcétera. Pero también, por otro lado, corresponde a una función técnica, es decir, cumple una función o da una respuesta funcional a necesidades. Entonces, por eso, cuando hablamos de arquitectura, que es el espíritu, el hábitat humano, bueno, te habla precisamente de esa fusión de estas dos cosas, ¿no? Y indiscutiblemente la arquitectura es una de las profesiones, yo diría que de las más antiguas, si no es que la más antigua del mundo, en el sentido de que antes de que le llamaran arquitecto al arquitecto, pues ya se hacía arquitectura. ¿Desde cuándo? Desde que el hombre tiene la necesidad de tener un hábitat, un espacio donde vivir, donde hacer sus labores cotidianas, etcétera. Y entonces esto, a través del tiempo, va generando una historia, que la historia precisamente de muchos pueblos, de muchas civilizaciones antiguas, donde inclusive todavía antes de la escritura, pues se conocen a través de la arquitectura, porque entonces a través de la arquitectura puedes leer cómo pensaban, cómo sentían, cómo vivían y qué necesidades tenían estas comunidades, estas civilizaciones antiguas. Y entonces esto va construyendo una historia, pues, en cualquier país, en cualquier civilización, que precisamente, si tú lo transmites a la actualidad, pues entonces te habla precisamente de un reflejo social. La arquitectura prácticamente refleja las sociedades, o sea, porque es una situación donde te da una respuesta a las necesidades de una sociedad, de una comunidad, de un país, etcétera, y que obviamente pues también va ligado mucho al tema artístico. Entonces, siempre, por ejemplo, cuando se habla de arquitectura, se habla de tres características importantes, que es precisamente lograr una calidad de vida. Y para lograr la calidad de vida tienes que tener un medio de vida adecuado, un modo de vida adecuado y una forma de vida adecuada. El medio de vida pues te habla mucho del entorno, del aire, de buena calidad del suelo, del agua, de medio ambiente, etcétera. Pero cuando hablas un poquito de la forma, dices, bueno, pues de algo tiene que haber para poder generar este medio, para poder subsistir en este medio, tiene que haber cierta forma, modo de vida. Entonces, tienes que tener un modo de dónde vivir, o sea, qué actividad económica vas a tener para poder generar, para poder estar en un equilibrio, ¿no? Y cuando hablas de la forma de vida es cuando defines precisamente mucho del tema espiritual, el tema cultural, el tema de cómo queremos como seres humanos desarrollarnos. Entonces empiezas a hablar de tres factores muy importantes que al final de cuentas esto conlleva a un reflejo de cualquier país o cualquier civilización. Qué interesante esto que comentas. Al final todas las cosas van entrelazadas. La visión de esto nos deja una gran experiencia, Aldo. Y cambiando un poquito el tema y sabiendo tú toda la experiencia que tienes en el gremio, ¿cuál consideras tú que son los principales retos o los más desafiantes que hoy tiene actualmente el gremio? Pues mira, definitivamente yo creo que siempre hay que estar en constante movimiento, ¿no? Hoy, por ejemplo, con el tema de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, del COVID-19, pues nos damos cuenta que estábamos en un estado de confort y esto viene a darnos una sacudida tremenda. Y entonces, cuando realmente pues, se habla de la evolución de las especies, siempre se habla de que la especie que supera o que subsiste o que sobrevive, no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta a los cambios. Y en ese sentido creo que el gremio de la arquitectura, los arquitectos, hoy tenemos una gran responsabilidad de generar precisamente esta adaptación de la sociedad al cambio. Porque, insisto, nosotros como arquitectos somos un promotor de soluciones, o sea, somos un desarrollador de soluciones a la problemática de la sociedad. Te pongo un ejemplo. Los hospitales hoy tienen que tener una transformación, una reconversión hospitalaria en muchos sentidos, que es una necesidad.
¿Y quién la tiene que hacer? Pues los arquitectos, y para eso también hay arquitectos especialistas en salud, etcétera. Y eso tiene que ver con todos los edificios, con los espacios públicos, con la forma de los sistemas de transporte, motorizados, no motorizados, de los conceptos de ciudades, el concepto de las ciudades más densificadas, que no únicamente es la densificación de ciudades, sino también tiene que ver mucho con el contexto de la participación ciudadana, de poder generar ciudadanos antes de ciudades. Es decir, que la arquitectura también se convierta en este promotor de educación ciudadana, a manera que tengas mejores espacios públicos con mayor participación ciudadana. Pues creo que también me estás contribuyendo a esto, ¿no? Y obviamente, pues esto es un reto que tenemos no solamente en México, sino a nivel mundial, que tenemos prácticamente los arquitectos que con nuestro ejercicio profesional tenemos que readaptarnos y rediseñar los conceptos de cómo hacer arquitectura. Yo creo que es el reto más desafiante. Aldo, qué buena analogía esta de enfrentar la evolución de las especies con la arquitectura, ¿no? O sea, creo que encaja perfectamente el tema y sí, como tú dices, no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta. Y yo, en lo particular, pienso que la arquitectura, bajo lo que estamos viviendo hoy en día, está pasando por una metamorfosis increíble. Están cambiando cómo van a ser todos los espacios, cómo podemos hacer la sociedad de una manera mejor y también creo que nos abrió los ojos para muchas cosas, ¿no? Creo que mucha gente se está dando cuenta de que pues a lo mejor no necesitamos una oficina, que a lo mejor lo que necesitamos son casas con mejores espacios, una mejor redistribución, etcétera. Y bajo este tema de los diferentes proyectos y también comentabas hace rato que la arquitectura podría verse como un arte, pero es un arte funcional. Y hablando del tema artístico, yo sé que siempre a los arquitectos tienen proyectos muy cerca de su corazón. Y en tu caso, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los proyectos que a ti de manera personal disfrutas más desarrollar? Mira, es una de las cosas que también me encanta de la arquitectura, ¿no? Que a diferencia de otras profesiones que son un poquito más celosas de ciertas normas, en la arquitectura puedes romper todos los paradigmas y las normas preestablecidas, siempre y cuando cumplas con seguridad estructural, con funcionabilidad, con estética, con algunas cosas, ¿no? Pero realmente cada proyecto es diferente, entonces cada proyecto es un reto, cada proyecto lo disfrutas de una manera diferente, pero lo disfrutas intensamente, porque como decíamos al principio, la arquitectura es apasionante, es una carrera que te apasiona, que te absorbe. Yo a veces me encargan un proyecto y a veces estoy una semana, 15 días y no tiro ni una línea, pues. O sea, no acabo de hilar la idea, pero de repente llegan 5 minutos de inspiración y empiezo a rayar como loco hojas y hojas y hojas, y a veces pongo hasta un papel de estraza, ese enrollo, y le voy enrollando y voy rayando, y a veces uso marcadores, crayoles, lápiz, carboncillo, y empiezas a usar todo lo que tienes a la mano para poder expresar y plasmar tu idea. Y entonces de repente cuando terminas esos 5 minutos empiezas ya a hilar una idea de tu proyecto y entonces empieza ya un proceso donde empiezas a aplicar ya todos los conceptos técnicos de estructura, de funcionalidad, de instalaciones, etcétera. ¿Cómo vas a soportar ese claro que estás visualizando en tu mente, etcétera, ¿no? Y la verdad que es muy padre. Entonces difícilmente te podría decir cuál es el proyecto que más disfruto. Yo creo que lo que más disfruto es proyectar, precisamente, porque inclusive muchas veces tu subconsciente sigue trabajando de una manera impresionante. Yo a veces me duermo con una idea y despierto con un proyecto. O sea, me duermo pensando en una problemática de cómo solucionar tal o cual situación de un proyecto, o la idea inicial conceptual de un proyecto, y terminas ya al siguiente día, amaneces, pero con la idea fresca prácticamente para decir, vamos a empezar a construirlo, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso muy humano, un proceso muy creativo de los arquitectos, y donde trabajan tus dos hemisferios, ¿no? Tanto el consciente como el subconsciente, el emocional como el pensante, el razonado, y entonces, pues, los conocimientos técnicos y los conocimientos artísticos empiezan a cruzarse de tal manera que la verdad lo que más disfruto es proyectar, no un proyecto en especial. Arquitecto, y con esto que comentan, de hecho lo podemos percibir que es un arquitecto que parte desde el tema de proyectar hasta ejecutar y construir. Nos gustaría saber también
con base a su experiencia, qué bondades o qué facultades le puede encontrar al sistema estructural en acero para justamente lograr esta simbiosis, ¿no?, entre la proyección y la ejecución de un proyecto. Mira, el acero es un material que hoy, con la tecnificación que tiene y también obviamente con el conocimiento técnico que se ha desarrollado en temas de ingenierías, donde pues ya se hace un complemento precisamente a los arquitectos, ¿no?, el tema de estructural, de ingeniería. El acero hoy tiene muchas ventajas para poder hacer edificios de una manera que tengan una estructura muy flexible, pero una estructura también que puedes mostrar, o sea, una estructura que puedas desnudar y que puedas presumir. A mí me gusta mucho cuando uso acero en los proyectos, mostrar la estructura, o sea, desnudar el edificio en algunas partes o en algún conjunto o todo el edificio, mostrar realmente como el esqueleto, cómo está armado, cómo está hecho, cómo se soporta, cómo puede realmente esas columnas vertebral o esos cimientos, esas bases, cómo pueden de alguna manera mostrarse de una forma armónica. Entonces, creo que hoy la arquitectura llega a un nivel de globalización tal que nos permite precisamente sí plasmar la identidad propia de dónde se está construyendo, plasmar ciertos rasgos de arquitectura vernácula, plasmar de alguna manera esa carga cultural que siempre se tiene en algunas regiones del mundo, pero que también de alguna manera pues te permite hablar de un lenguaje más universal, donde precisamente creo que el acero hoy está tomando una importancia muy, muy fuerte en todas las estructuras y sobre todo, insisto, que hoy cada vez nos atrevemos más los arquitectos a desnudar esta piel y a mostrar el esqueleto de estos edificios. Y en ese sentido, pues creo que se han logrado hacer piezas, pues obras de arte, como hablábamos, muy interesantes, porque realmente es como cuando empiezas a estudiar arquitectura, que de repente te dicen, bueno, de un cubo ahora gíralo, ahora ponle textura, ahora cámbialo de color, ahora perfóralo, ahora sustrarle piezas, ahora defórmalo, ahora vemos a ver el esqueleto del cubo, y el esqueleto del cubo pues pueden ser únicamente los vértices, las aristas, o puedes tener también a lo mejor una estructura interior, o puedes tener una estructura de otra forma, orgánica, dentro de un cubo, y entonces realmente jugar con esto, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pues hay N número de soluciones, y aquí yo creo que el acero es un material muy noble, que nos permite hacer estructuras muy esbeltas, pero que nos permite precisamente lograr muchos caprichos que los arquitectos de repente tenemos en la mente, ¿no? Muchas gracias por lo que comentas. Y fíjate que al inicio mencionábamos acerca de la FECAM. Seguramente esto ha sido muy gratificante para ti, tanto de manera personal como profesional, Aldo. ¿Cuál dirías tú que ha sido el mayor aprendizaje durante tu gestión? Híjole, creo que nos podemos tardar horas y no terminaría de decirte lo que he aprendido, ¿no? Es una revolución de aprendizaje. 2 años al frente de una Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, con 55 años de historia, siendo el presidente número 28. La verdad que es una experiencia inolvidable, es una experiencia de vida que va a marcar toda mi vida, o sea, totalmente. Es algo con lo que obviamente yo me preparé desde el 2011, 2010, que tuve la intención o la visión de ser presidente algún día. Yo dije, voy a ser presidente de la federación, ¿cuándo? No sé, pero voy a ser presidente en mi vida. Y hoy lo he logrado, gracias a Dios, y gracias a muchos otros factores, a la confianza también de un gremio de líderes nacionales, de 77 colegios hoy que forman esta federación. Y bueno, yo hoy me siento una persona diferente, sí, hace 2 años. Hace 2 años llegué con un proyecto con muchas buenas intenciones, algunas cosas se pudieron lograr, algunas cosas no, algunas cosas que no tenía en mente se pudieron hacer, porque en el camino te vas dando cuenta que somos muchos los que sumamos a un tema de una federación. Una federación, aunque es una estructura muy sencilla, es muy complejo en su funcionamiento. Pero esa complejidad precisamente te da una experiencia enorme de poder ver el país desde arriba. Hoy te puedo decir que conozco lugares que no me imaginé conocer de la forma en como las conozco, porque vas a un evento, no sé, en el sureste, a lo mejor en Chiapas o en Quintana Roo o en Tabasco, y entonces ves
la arquitectura que se está desarrollando allá, la problemática que tienen, entiendes visiones de los arquitectos locales porque convives con ellos prácticamente todo el tiempo que estás allá, y entonces de repente te cambias a un evento o vas a alguna otra situación, alguna gestión a la parte centro del país o a la parte norte, y digo, esta experiencia de poder conocer el país, yo digo que viajé el país desde arriba como flotando, porque realmente vas viendo todo el país como un mapa, pero de una manera diferente, con una óptica como arquitecto. Entonces, es algo muy, muy interesante. La verdad, yo creo que esta es una de las experiencias pues, más gratificante y más enriquecedora en mi vida. Hoy me siento una persona muy agradecida y mucho más feliz que hace 2 años. Yo creo que uno de los objetivos principales del ser humano es ser feliz. Y cuando eres feliz con lo que haces, pues yo creo que es doblemente gratificante eso, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que la clave está precisamente en lo que dices. No hay que separar las actividades, sino hay que juntarlas, hay que compartirlas. Yo obviamente, digo, cuando tuve la visión de ser presidente de 2010, 2011, que me nació la intención de ser presidente nacional, pues te preparas primero para llegar a ser, y luego te preparas para ser, y luego también te preparas para dejar de ser. O sea, cuando estás bien consciente de que las instituciones y los puestos son procesos, son temporales, y lo que hay que fortalecer siempre es el gremio, y yo me baso en un principio. Yo soy arquitecto hoy y toda la vida. Yo me voy a morir siendo arquitecto. ¿Cuándo me vaya a morir? No sé, pero el día que me muera me voy a morir siendo arquitecto y me voy a morir feliz de ser arquitecto. Entonces, cuando esto lo transmites de una forma obviamente armónica, compartida, pues vas compartiendo con tu familia. Mi familia, en mi casa, se respira de alguna manera parte de lo que es mi profesión, de mi pasión, y la comparto con mi esposa, la comparto con mis hijos. Yo tengo tres hijos, pues ya 2 en universidad, otro más en preparatoria, y digo, todo esto es algo compartido. De repente, pues algunos me acompañan a algún evento, de repente mi esposa, y entonces vas compartiendo esto, ¿no? Porque aparte no nada más es el gremio, sino también es la amistad que generas, pues, dentro del gremio. O sea, no nada más es lo duro del trabajo, sino también lo gratificante en el sentido humano. Y bueno, yo creo que sí me falta tiempo para mí en lo personal. Yo quisiera mejor tener más tiempo para leer, creo que ya lo voy a tener, pegamos el cargo ahora en este final de año, y yo creo que voy a tener más tiempo para leer, porque es una de las cosas que me he quedado de ver yo mismo, ¿no? El poder leer un poquito más por tiempo, pues obviamente eso sí, y obviamente también, sí, otra de las cosas que me gusta mucho hacer, aparte de la arquitectura, a mí me fascinan los coches. Es una de las cosas que a mí me gusta mucho, no sé por qué, pero a mí los carros me encantan, me fascinan, y yo quisiera cambiar de carro todos los días, ¿no? Pero pues obviamente no se puede, pero es algo que la verdad digo, bueno, yo si no hubiera sido arquitecto y hubiera sido lotero, sería feliz también. Es buena referencia, ¿no? Y ya somos 2 que quisiéramos a lo mejor cambiar de coche cada 2 días. Yo la verdad también soy bien apasionado de los coches. A mí en lo particular me gustan mucho los coches viejitos, no tanto los nuevos. Creo que esa conexión más mecánica directo con tus manos es lo que más me llama la atención. Pero bueno, Aldo, el tiempo es corto, como tú lo comentas, y también en este programa desafortunadamente el tiempo se nos hace muy corto cuando platicamos con personas como tú que nos ilustran de esta manera
Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta entrevista. Me encantaría seguir platicando, pero pues hasta aquí podemos llegar. Una vez más, muchísimas gracias por este placer de poderte conocer un poquito más a fondo y conocer todo lo que haces. Hombre, muchas gracias a ustedes. La verdad que, insisto, muy agradecido en tener la oportunidad de compartir un poquito mi experiencia, mi visión de la arquitectura y sobre todo, yo creo que vuelvo al mismo tema, para mí es una pasión, ¿no? Es una pasión y ves la vida de otra forma, ves el mundo de otra forma con los ojos del arquitecto. Una de las profesiones más versátiles que existe precisamente en la arquitectura, ¿no? Y también una de las profesiones donde nos debemos más a la sociedad, donde tenemos que estar siempre en constante movimiento, pero sobre todo siempre receptivos para poder hacer cada vez mejor un lugar para vivir de este mundo, ¿no? Aldo, pues los honrados somos nosotros al haberte tenido de invitado. Muchas gracias, nos quedamos muy satisfechos con esta entrevista. Te extendemos un abrazo y nuestros mejores deseos para este nuevo año que esperemos traiga mejores aires. Muchas gracias, Aldo. Igualmente, un fuerte abrazo para todos ustedes, bendiciones para ustedes y sus familias, que tengan una muy buenas felices fiestas, una feliz Navidad para los que son creyentes y que estamos esperando el festejo del nacimiento de Cristo, y obviamente también pues un próspero año nuevo para llegar cargados de energía positiva para poder tener pues las mejores condiciones para ser felices en esta vida. Bueno, Aldo, pues con tu participación cerramos con broche de oro este año 2020. Muchas gracias. Me uno a tus consejos hacia nuestros podescuchas. Lo mejor para el 2021. Agradecerles a todos habernos escuchado este 2020. Cuídense mucho. Los esperamos en el 2021 y recuerden que juntos moldeamos el futuro.